Niuska de inmediato para tomar el tema. Dios te bendiga, Niuska. Amén, pastor, gracias. Bueno, hermanos, buenas noches. Nuevamente estamos por aquí con esta responsabilidad, este compromiso que le doy gracias al Señor porque la palabra inicialmente nos permite trabajar a nosotros los maestros y para nosotros poder llevar realmente un mensaje de reflexión. Amén. La palabra de hoy, yo les quiero pedir a todos que tengamos nuestros oídos espirituales bien abiertos y que nos permitamos utilizar también nuestra imaginación, poder ir escuchando, e ir pensando y sintiendo todo eso que fue pasando, ¿no? Es la invitación que quiero hacerles esta noche. La palabra de hoy es el rescate de la condenación. Pero para eso yo quiero que hagamos un pequeño repaso de la clase anterior que la dio nuestra pastora María Eugenia y hablaba de el amor de Dios. Y aquí quiero volver a citar a Juan 3, versículo 16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí vemos que el amor de Dios es la fuente, es el motor y el fundamento de toda obra redentora. Amén. No hay nada más profundo, más puro, ni más poderoso que el amor de Dios. Desde la eternidad, Dios decidió amarnos no por lo que somos, sino a pesar de lo que somos. Y su amor es incondicional, porque no depende de nuestras obras. Es sacrificial, porque entregó a su Hijo por nosotros. Es transformador, porque nos da una nueva vida, hermanos. Y es eterno, porque jamás se agota ni se desvanece. ¿Qué más podemos nosotros pedir que tener el amor de Dios? Creo que cuando tenemos el amor de Dios, la misericordia y su compañía, nosotros lo tenemos todo, todo, hermanos. Así que eso es lo primero. Y cuando uno se siente amado, se siente dispuesto, dispuesto para seguir, dispuesto para aprender, dispuesto para crecer. Y me gustaría que piensen allí donde están, ¿cuál es el mejor regalo que usted ha recibido? Pensemos, ¿cuál es el mejor regalo? Y un regalo no tiene que ser caro para ser valioso. Al fin y al cabo, su verdadera importancia no siempre depende de cuánto haya costado en dinero. Más bien es valioso para usted si eso que le regalan lo hace feliz, si eso que le regalan llena verdaderamente una necesidad en su vida. Y de los muchos obsequios que pudieran hacerle, hay uno que supera a todos los demás. Es un regalo de Dios para la humanidad. Es cierto, Dios nos ha dado muchas cosas, muchas. Yo siempre digo que si nosotros nos tocara decir tres cosas por las que tuviéramos que agradecer, nos quedaríamos cortos, nos faltaría tiempo, nos faltarían hojas si lo tuviéramos que escribir de todas las cosas que el Señor nos ha dado. Pero lo más valioso es que Dios nos dio el rescate. Y para ese rescate implicó el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y allí quiero que alguien me ayude leyendo Mateo 20:28. Rapidito, una hermana o un hermano que tenga su Biblia a la mano y lea Mateo 20:28. Hola. Parece Por que se acá, fueron. hermana. Ahí está. Ajá, Ah, me ¿sí? ganaron. ¿Me ganaron? ¿No? No, no, no. Vamos, hermana 20, Irma. Mateo 20, 20:28.
Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Así vino nuestro Señor Jesucristo, a servir, a dar su vida, a hacer el rescate de cada uno de ustedes, hermanos. Por eso el rescate es el regalo más valioso que nosotros hemos recibido, pues nos da la oportunidad de ser inmensamente felices y de obtener lo que verdaderamente necesitamos. Lo único que tenemos es que tener claridad en hacia dónde nosotros queremos ir. Y nuestro camino es la vida eterna. Y tenemos que trabajar por eso, en obediencia, en amor, con disciplina. En realidad es la mayor prueba de amor que el Señor nos ha dado. La mayor prueba. Ok, la clase de hoy es justamente sobre el rescate. Pero antes, a mí me gustaría que pudiéramos revisar, déjenme ver cómo quito esto, que no puedo ver. Ajá, para nosotros poder entender el rescate, nosotros también tenemos que irnos un poquito más atrás. Y quiero hacerles un breve recuento, muy cortito. ¿Qué significaba para Adán tener una vida humana perfecta? ¿Usted se imagina si nosotros hubiésemos tenido esa oportunidad? Cuando Dios creó a Adán, le dio algo valiosísimo, la vida humana perfecta. Piense en lo que eso significa para él. Con un cuerpo y una mente perfecta, disfrutaba de una relación especial con Dios. La Biblia dice que Adán era hijo de Dios. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros si hubiésemos estado allí? Por lo tanto, entre Dios y Adán existía una relación muy estrecha, como la que existe entre un padre cariñoso y su hijo. En efecto, el creador se comunicaba con su hijo terrestre, le encargaba tareas que lo harían feliz y le explicaba qué esperaba de él. Y aquí quiero que alguien me ayude rápidamente leyéndome una porción de Génesis 1 del 28 al 30. Génesis 1 del 28 al 30. Yo, hermana Ñusca, buenas noches. Y hermana Doris, buenas noches, la escucho. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Amén. Hasta el Hasta 30, ahí. ¿cierto? Amén, hermana. Muchas gracias. Qué impresionante. Esta primera parte que nos habla de ese regalo también que el Señor le dio a Adán, ¿no? Y Adán fue hecho a la imagen de Dios. Esto no quiere decir que tuviera la misma apariencia que Dios, porque Dios es espíritu, un espíritu invisible. De modo que él no tenía un cuerpo, no tiene un cuerpo de carne y hueso, pero Adán estaba hecho a la imagen de Dios en otro sentido, con cualidades similares, lleno de amor, de sabiduría, de justicia, de poder, de un aspecto que era muy importante, libre albedrío, que podía tomar sus propias decisiones. ¿Y qué perdió Adán? Vamos a ver si puedo, que no puedo pasar esta lámina. A ver, ya va, que no puedo pasar la lámina, pastor. Ajá. ¿Y qué perdió Adán cuando desobedeció a Dios? ¿Y qué consecuencias tuvo esto para sus descendientes? Está claro que Adán pagó muy cara la desobediencia a Dios, pues fue condenado a muerte. Aquel pecado le costó la vida humana, pero definitivamente también otros beneficios. Y por desgracia, Adán no solo la perdió para él,
sino que la perdió para su descendencia. Y la palabra de Dios dice, por medio de un solo hombre, es decir, Adán, el pecado entró en el mundo y la muerte mediante el pecado. Y así la muerte se extendió a todos los hombres porque todos habían pecado. Y en efecto, todos nosotros hemos heredado el pecado de Adán. Y Ujú. por eso la Biblia explica que Adán nos ha vendido junto con él, haciéndonos esclavos del pecado y la muerte. Y eso lo leemos en Romanos 7:14, que dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Ujú. Para Adán no existía ninguna esperanza, pues ellos habían desobedecido a Dios por voluntad propia. Sin embargo, ¿qué sucedería con su descendencia? Entre ellos, todos nosotros. Y allí surge el rescate, que en pocas palabras, el rescate es el medio que Dios emplea para liberar o salvarnos del pecado y la muerte a la humanidad. Y aquí voy a pedirles que me ayuden con Efesios 1:7. Solamente tienen que leer la pantalla porque lo tienen allí, pero quiero escucharlos. Efesios 1:7. Yo, hermana Niuska, Sí, hermana Doris. ya. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, Se- Amén. según la Según la riqueza riqueza de su gracia. es tu gracia. Gracias, hermana. Y así vemos cómo Dios decidió salvar a la humanidad mediante el rescate. Tal como lo hemos visto, Adán nos causó a todos nosotros una enorme pérdida. ¿Y cómo sería posible cubrir el costo de tal pérdida y liberarnos de la esclavitud del pecado y la muerte? Veamos qué nos proporcionó el rescate. Y aquí están los dos versículos, las dos pasajes que van a ser el centro de la clase de hoy, el rescate de la condenación. Y ahí tenemos a Tito 3, del 3 al 7, que le voy a pedir a otro hermano que me ayude leyéndolo, y tenemos a Primera de Pedro 1, del 3 al 5. ¿Quién me ayuda con Tito 3? Del 3 al 7. Por aquí. Hermana Betty, buenas noches. Buenas noches. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de la concupiscencia y deleites diversos, y viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén, amén. Tremenda palabra, hermanos. Amén. Todo lo que nos está diciendo ese pasaje. Y ya lo vamos a revisar más profundamente. Me gustaría que alguien me ayude leyendo Primera de Pedro 1, del 3 al 5. Yo lo leo. Ajá, Bernie, buenas noches. Hola, buenas noches. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Manifestada en el tiempo postrero. Amén, Bernie. Muchísimas gracias. Y aquí vamos a empezar a trabajar un poco, a desglosar cómo era nuestra condición humana antes de la salvación. El versículo que acaba de leer la hermana Betty nos dice que éramos insensatos, rebeldes, extraviados,
esclavos de concupiscencias y deleites, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciendo unos a otros. Y el acto de salvación contempla tres acciones para nosotros realmente, con toda esta condición de la que habla Tito, se habla en Tito, pudiéramos nosotros ser salvados. La primera es la justificación por la fe en Jesucristo, la regeneración por el Espíritu Santo y la promesa de redención eterna. Vamos a ver qué significa cada una. Cuando hablamos justamente de la justificación por la fe en Cristo, ¿qué significa justificación? Es el acto legal y soberano por el cual Dios declara justo al pecador, pero al pecador que se arrepiente y cree verdaderamente en Jesucristo. No se obtiene por buenas obras, por mucho que usted haga, no se obtiene por buenas obras. Se obtiene por la gracia y la fe. Y hay algunos aspectos a considerar en la justificación. Lo primero que nos dice es que es un acto de misericordia. Dios nos salva no por lo que hacemos, hermanos, sino por la compasión que Él tiene por cada uno de nosotros. Se basa en la gracia. Somos justificados por la gracia del Señor. Se realiza en Cristo, que es Él quien derrama sobre nosotros el Espíritu Santo. Y el resultado, somos hechos herederos de la esperanza de la vida eterna. Somos herederos. Y aquí me surge la inquietud. ¿Cuántos estamos trabajando? ¿Con cuánta fuerza estamos trabajando nosotros para mantener esa herencia? Para nosotros realmente poder lograr mantenernos cerca de nuestro Señor Jesucristo a través de nuestra fe. Hay algunas otras cosas que implican la justificación. Lo primero es que con ella logramos el perdón de los pecados. Tenemos acceso a la comunión con Dios en esos momentos de encuentro, de intimidad, de oración. El Señor nos permite estar en intimidad con Él. Y la imputación de la justicia de Cristo, ya que no es nuestra justicia, es la de nuestro Señor. Y por eso, ¿cuántos de nosotros no hemos pasado por diferentes situaciones y siempre decimos, nosotros tenemos abogados en Cristo Jesús, no desde nuestras fuerzas? Nosotros debemos entregárselo al Padre, que siempre tiene planes buenos, agradables y perfectos para cada uno de nosotros. El segundo punto, leíamos que era la regeneración por el Espíritu Santo. ¿Y qué significa la palabra regeneración? Allí también lo conocemos como el nuevo nacimiento. Es la transformación interna que hace el Espíritu Santo y que lo produce en el corazón de cada uno de nosotros los creyentes. Es un cambio radical que no solamente va en la mente, va en nuestra voluntad y en nuestras emociones. Características de la regeneración. Es una obra exclusiva del Espíritu Santo. No depende de nuestros esfuerzos humanos. Es símbolo de resurrección espiritual, hermanos. A pesar de la muerte, nosotros, de la muerte que se obtuvo con el pecado, aquí cambiamos esa muerte por una resurrección espiritual que es individual, que no le podemos transferir, que nos toca a cada uno vivirla desde nuestra experiencia y desde nuestro contacto con el Espíritu Santo, de eso que va trabajando en cada uno de nosotros. El cumplimiento profético. Dios promete dar un nuevo corazón y poner su espíritu dentro de nosotros. Y eso lo vemos en Ezequiel 36 del 26 al 27. Y la condición para entrar
al reino de Dios, voy a pedirles que busquen Juan 3, del 3 al 5, para que leamos la condición para entrar al reino de Dios. Juan 3, del 3 al 5. Hola. Juan 3, del 3 al 5. Lo están buscando, parece. Sí. Yo lo tengo. Ahí está. Ajá. Amén. Dice, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Gracias, hermana Betty. Nacemos de nuevo, hermanos. Y esta es una oportunidad que nos da el Padre. ¿Cuántos de nosotros estamos agradecidos por esa gran oportunidad que nos da el Señor de haber nacido de nuevo? Amén. Amén. Finalmente tenemos la promesa de redención eterna por nuestro Dios, por nuestro Padre. Y la redención eterna es el cierre, es la culminación del plan de salvación, una herencia incorruptible y eterna reservada para Dios, reservada por Dios para cada uno de nosotros y que esperamos que se extienda y que cada vez seamos más los que podamos recibir este plan de salvación. Aspectos importantes a considerar: es motivada por su gran misericordia, es basada en la resurrección de Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque nos da una esperanza viva. La promesa de herencia, cuando dice es incorruptible, porque no se destruye. Es incontaminada, porque es pura. Es inmarcesible, porque no se desvanece. Reservada en los cielos, que es la garantía de salvación futura, guardados por el poder de Dios mediante la fe, y será manifestada en el tiempo postrero, en el futuro glorioso prometido, por el que nosotros trabajamos y vivimos en gozo, porque sabemos que si caminamos en Cristo, vamos a tener ese futuro glorioso. Y para concluir, este gran rescate de Dios se ejecuta un triple acto de redención. El mensaje del Evangelio nos revela la magnitud del amor y la misericordia de Dios hacia la humanidad, hacia esa humanidad caída. Desde el momento en el que el pecado entró en el mundo por medio de Adán, la humanidad quedó sujeta a la condenación, a la corrupción del cuerpo, a la muerte espiritual y a la separación de Dios. Pero Dios, en su inmensa gracia, no nos dejó perdidos en esa condición. Dios pudo haber dicho, lo perdieron, se los di todo. Lo perdieron, pero no. Él desde su gran amor y misericordia buscó las alternativas. Y por eso es que surge este gran rescate para cada uno de nosotros, para no dejarnos perdidos en esa condición. A través del rescate divino, Dios, en primer lugar, nos justifica, declara al pecador arrepentido, justo, no por mérito propio. Nosotros no nos lo ganamos, hermano. Nosotros no hicimos nada para ganárnoslo. Fue una decisión del Señor de que nosotros pudiéramos ser justificados por la obra consumada de Cristo en la cruz. Y esta justificación trae perdón,
paz con Dios y acceso a la gloria. Si fuimos nosotros perdonados, ¿por qué nos cuesta tanto perdonar al otro? Me hace recordar cuando el Señor le perdona la deuda al otro y él sale y se encuentra a alguien que le debe y le dice, me tienes que pagar, y se le olvidó de lo que había recibido minutos antes. Asimismo, nosotros tenemos que trabajar en nuestras vidas, dando perdón, viviendo en paz, buscando la reconciliación, sabiendo que eso nos lleva a la gracia. El segundo aspecto es que nos regenera por medio del Espíritu Santo, transforma nuestro corazón, nos da nueva vida espiritual y nos capacita para vivir en obediencia y en comunión con Él. Este nuevo nacimiento marca el inicio de una vida completamente nueva. Y cuando hablamos de nos capacita y de vivir en obediencia, muchas veces uno dice, es que yo eso no lo puedo hacer. Y el pastor a veces nos pide unas cosas que uno dice, no, desde mis fuerzas y desde lo que yo soy, no creo que sea capaz para hacerlo. Pero si recordamos un poco lo que hablamos al día de ayer también en la iglesia, el Señor no nos invita nada más para que nosotros lo hagamos y tengamos la valentía, sino porque vamos a hacerlo desde las fuerzas de Él. Él es el que nos va a dar la sabiduría, Él es el que va a caminar delante de nosotros, es el que nos va a dar palabra. Entonces, si nosotros confiamos y tenemos fe, también tenemos que tener la certeza de que las situaciones que el Señor nos pone es para que nosotros sigamos en crecimiento y en comunión, para que crezca la comunión con Él. El tercer aspecto es que nos promete una redención eterna. Como hijos adoptivos tenemos asegurada una herencia gloriosa, incorruptible, reservada en los cielos. Y esta esperanza futura sostiene nuestra fe y nos anima a perseverar. Nada de esto es por obras humanas, sino por la iniciativa soberana de Dios, motivada por su misericordia y asegurada por la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Y con esto, hermano, culmino. Bastante corto, espero que haya sido entendible y bueno, preparada junto al pastor para las preguntas, ¿verdad, pastor? Que usted me va a acompañar. ¿Verdad? ¿Verdad? Vamos a trabajar. Pero Vamos yo a sé que trabajar. hay muy buenas opiniones. Fue muy clara la exposición, muy clara, breve, sin duda, pero es, a ver, lo bueno no está en el tiempo, lo bueno está en el contenido. Así Lo es. bueno siempre está en el contenido y no en el tiempo. Un sermón puede durar 10 minutos, pero a veces es más eficaz que uno de 40 minutos. Así Es el es. contenido, es la palabra lo que realmente tiene valor. Así que gracias, Anuska. Y creo que vamos a conversar, vamos a dialogar, habrá hermanos que van a participar. Eh, entonces vamos a volver ahí estamos con toda la galería de hombres y mujeres de Dios que han escuchado. Así que, Anuska, adelante. Hay comentarios, hay consultas. Ahí sí, una excelente exposición sobre cómo fuimos rescatados definitivamente, ¿sí? A través de la justificación, a través de el nuevo nacimiento y a través de la promesa de redención eterna. Opiniones, comentarios, acotaciones. Hola, hola. Esto Yo por Importante. aquí, Ajá, darle perdón. las gracias a Niuska porque hizo una excelente exposición, aunque fue algo breve, pero bastante sustancioso y muy bien explicado. así Y es. agradecerte y agradecerle primeramente al Señor por tal maravilla, por esta raza humana que no se merece todo eso que Él nos ha dado, pero que le damos la gloria a Él y gracias por ese amor tan infinito y tan incomprensible
porque de verdad que nosotros como seres humanos somos muy mal agradecidos. Es verdad, De la palabra. es Y verdad. no solo eso, es una obra perfecta, que no hay nada, ni no hay que agregarle ni que quitarle nada, porque todo lo que hizo el Señor es perfecto. Mm, mm, Así es. Y quería era acotar de que es impresionante cómo Adán, a través del pecado, o sea, de su desobediencia, nos llevó a todos al pecado. Y por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, todos fuimos justificados. O mm, sea, miren la magnitud. O sea, por un hombre que pecó, todos fuimos pecadores, todos fuimos considerados y hablamos de la muerte, ¿no? Y solamente bastó un hombre puro, un hombre que redimiera nuestros pecados para poder ser salvos cada uno de nosotros. Y me preguntaba, y lo comparto, me preguntaba, ¿cuántos de nosotros realmente hace el peso de lo que eso significa? mm, Porque a veces la falta de conciencia, lo sabemos, lo leemos, pero cuando no lo internalizamos, la falta de conciencia nos lleva a no trabajarlo, a perderla con mucha facilidad, a tomarla con esa ligereza y el Señor, para podernos justificar, no hubo una ligereza, hubo el sacrificio de nuestro Señor Jesús. mm. Amén. ¿Comentarios? ¿Más ¿Comentarios? que preguntas? A ver, Sí, Ariuska. Hola, hermano Aníbal, ¿cómo está? Muy bien, hermana, Dios te bendiga y te felicito por el estudio. Amén. Como dice el pastor, no importa el tiempo, lo importante es lo sustancioso que se pueda haber enseñado en una clase. Bueno, hermana, yo tengo por aquí lo siguiente. Ujú. Eh, el rescate es el acto de amor más grande que puede tener una persona, en este caso el Señor Jesucristo. Ese amor más grande lo define Juan 3:16, cuando dice, porque de tal manera, ese de tal manera implica un amor que sobrepasa cualquier entendimiento, que uno mismo no lo puede entender. Porque ¿cómo se puede justificar que una persona pueda amar a alguien y perdonar lo que ha hecho cuando ha hecho tanta maldad? Solamente Jesucristo tiene ese amor ágape, que es el que da la capacidad de perdonar. Pero ayer el pastor dijo una cosa muy importante, hablando del aroma. Dijo que el amor de Dios es derramado por el Espíritu Santo en las personas. Cuando uno cree en Jesús, el Espíritu Santo mora en el creyente, ¿verdad? Y juntamente con el Espíritu Santo es derramado el amor de Dios en las personas. Ahora, Jesucristo no necesitó que se le derramara el Espíritu Santo para tener ese amor, porque Dios es amor. Ya Él es amor y no necesita ese amor, pero Él lo utilizó para la salvación de los creyentes. Y me llama poderosamente la atención, hermana Niuska, que usted dijo, ¿por qué nos cuesta tanto perdonar? Esa palabra la escribí yo aquí, me impactó. ¿Por qué como creyente nos cuesta tanto perdonar? Entonces, yo podría decir, hermana Niuska y pastor y hermanos que están allí, que una persona llamándose cristiano, ¿por qué le cuesta perdonar? Bueno, yo puedo decir en primer lugar que no ha nacido de nuevo, así como usted hizo referencia en Juan 3, en Nicodemo, que le dijo Jesús, tienes que nacer de nuevo. Un cristiano cuando no perdona es porque yo puedo dudar de que el Espíritu Santo esté en esa persona, porque si es derramado el Espíritu Santo, el amor de Dios, entonces somos llamados automáticamente a ver la compasión, la misericordia de aquella persona. Incluso cuando el pastor dijo ayer que es amor ágape, es que uno tiene que perdonar al que me ofendió,
al que me hizo daño, al que me maldijo, yo tengo que bendecirlo. Entonces, una persona que le cueste perdonar, yo dudo, hermana Yuka, que haya nacido de nuevo. Ese es mi comentario, hermano. Ok. Bueno, es importante eso que dice hermano Aníbal, porque efectivamente estamos llamados, estamos convocados todos a trabajar la misericordia, la compasión con los otros. Pero también vemos que por nuestra propia naturaleza tenemos que trabajarlo, porque nuestra naturaleza muchas veces nos lleva a eso. Entonces aquí, por eso hablaba de que tenemos que ser conscientes del sacrificio, del amor de Dios y de estar realmente en verdadera comunión con el Señor. Porque a veces nosotros podemos ir a la iglesia todos los domingos, pero hay personas que aun cuando van a la iglesia todos los domingos no se mantienen en una verdadera comunión con el Señor. Entonces, por eso hay muchos elementos importantes y siempre lo repetimos aquí. El primero es estar en oración. El segundo, leyendo la palabra. Y el Amén. tercero, en comunión con nuestro Señor Jesucristo y en comunión con nuestros hermanos. Porque es allí donde nosotros verdaderamente mostramos lo que nosotros, de la relación que tenemos con el Padre, el fruto lo mostramos con nuestros hermanos, con el que nos rodea, con el que verdaderamente podemos tocar, podemos ver, podemos conversar. Allí es donde mostramos el resultado de esa comunión que tenemos con el Señor. Y hay muchas personas que les toca trabajarlo. O sea, eso no quiere decir que el Señor no está trabajando en él o no está allí el Espíritu Santo derramado. Pero también yo siento que hay otros elementos que pueden llevar a ser rebeldes. Yo siempre digo el rebelde sin causa. Y hay que trabajar constantemente porque el Señor por eso también nos dice en su palabra que debemos hacer el autoconocimiento y eso nos va a permitir a nosotros poder controlarnos, poder ser cada vez mejor. ¿Qué dice usted, pastor? Con toda sinceridad, eso es verdad, eso es así. Tenemos que trabajar, somos portadores de la gracia del Señor, estamos justificados, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Tenemos lo que se ha dicho en esta noche, esas gracias del Señor, esas condiciones que Dios nos permite experimentar. Una salvación, una redención infinita, infinita. Decir muy grande es poco, no alcanzamos, mi mente por lo menos no alcanza a imaginar lo grandiosa que es la redención de Dios, lo grandiosa. Así que ah, así es, y gracias a su misericordia, gracias a su misericordia. En Adán todos mueren, pero en Cristo todos somos vivificados, resucitados por la fe en Cristo. ¿Hay alguien más? A ver dónde están nuestros hermanos, hermanas. Bienvenido a esos aportes. Por acá. Ajá. Ojalá que ahora no se me vaya a ir la... no sé, mi pastor, no sé, hermana Niuska, si estaré bien o estaré mal a lo que voy a decir, pero me llamó la atención como a mi hermano Aníbal acá, dice la regeneración del Espíritu Santo y sus características de la regeneración. La obra exclusiva, decía mi hermana a través del relato, y símbolo de la resurrección, cumplimiento profético. Y leí atentamente ahí Ezequiel 36, que me gusta mucho el libro de Ezequiel, 36, 26, y este dice, hermana Niuska, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Me agradó la frase, la obra exclusiva del Espíritu Santo. Gracias, gracias porque el Señor nos dio la oportunidad
de acercarnos mediante la salvación que nos dio a nosotros mediante el Espíritu Santo de Dios. Y gracias porque el símbolo de la resurrección, gracias porque también siento que a través de la regeneración Dios me miró desde el vientre, decía, desde el vientre el Señor ya estábamos ahí predestinados, usted lo hablaba, mi pastor, y yo le doy gracias por eso, porque esa es la obra exclusiva del Espíritu Santo cuando está en nosotros, hacer ver cuándo tenemos que quitar lo que realmente nos hace daño, nos hace mal, hermana Niuska. Y eso quería compartirlo, pues entonces, lindo el estudio de hoy. Y 26, 27 dice, y el 27 dice, hermana a, a Niuska, dice, y pondré dentro de vosotros, dice, mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Que el Señor siga teniendo misericordia de nosotros. Amén. Gracias por esta gran obra que él hizo, hermana Niuska. Una gran obra, porque de verdad que el Espíritu Santo nos redarguye cuando realmente no estamos haciendo lo que él nos pide. Así es. Mi pastor, muchas veces eso es lo que está exhortando a través de la palabra y hay que tenerle mucho eh, respeto al Espíritu Santo cuando a veces nos redarguye y muchas veces habla fuerte. A mí me ha hablado fuerte y gracias Señor porque a raíz de eso, ¿en dónde me habla fuerte? Cuando el Señor claro es en la palabra, en los estudios que ustedes imparten, en las exhortaciones de mi pastor el lunes pasado, hermoso. Así que yo le doy gracias a esto porque diría todo lo que usted nos dijo, porque aquí estaba escribiendo súper rapidito, pero lo que me llamó la atención con mi hermano Aníbal, a mí esta parte, la generación, la regeneración del Regeneración. Espíritu Santo. Así que eso, mi hermana Niuska. No Gracias, mi sé, hermana ojalá me Lili. haya expresado bien, pero es lo que entendí. Sí, Que el Señor, perfecto, que el Señor te bendiga, perfecto. mi hermana. Señor te bendiga Amén. mucho. Te Que amo. yo también te amo. Que el Espíritu Santo siga trabajando en cada uno de nosotros. No es fortuito que nosotros hemos venido estudiando y pidiéndole como iglesia, como congregación, cuando uno conoce la palabra, eso nos permite a nosotros ya tener un tipo de comunión distinta. Orar distinto, buscar más del Señor porque sabemos de qué es capaz nuestro Dios. Y mientras uno más se adentra en quién es el Padre, se da cuenta de esta justificación que Él hace sin nosotros merecerla, de esa misericordia, de esos ojos de amor con lo que Él realmente nos mira. Por ahí tengo las manitos levantadas de Franklin y después Peter. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Franklin. Bueno, Ani, pastores, hermanos, buenas noches a todos. Primero, felicitarte. Hablaste de un lindo tema, un tema, creo que después, me atrevo a decir que después de que la palabra como tal nos enseña de Cristo, nos enseña que Él vino a glorificar al Padre, el Espíritu Santo a glorificar al Hijo. El rescate es uno de los temas como que de mayor preponderancia porque de esto se trata toda la palabra, de la obra de Cristo. Entonces, salvación como tal, el medio, es un tema maravilloso, así que felicitarte, Liuska, y bueno, aprovechando que el pastor se fue, te voy a hacer unas preguntas. No, 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 tranquila. Esto es detrás de No, pantalla. el tema, cuidado, cuidado, cuidado. No, era para saber si estaba ahí, pastor. Eso es. Ujú. Mira, el tema que estábamos conversando al principio, sí, pues, nosotros tenemos que tener, la hermana Irma sí se entendió bastante bien, no se preocupe. Lo que han mencionado nuestros hermanos anteriormente me llama mucho la atención porque
Estamos viendo clases de salvación y lo de redarguir del espíritu, el espíritu está, el espíritu no está. Yo siempre he puesto en balanza a modo personal que triste es cuando no sientes que el Espíritu Santo te redarguye, porque eso significa que no está en ti. Así que por bien o por mal, debemos añorar que el Espíritu Santo nos redarguya, porque eso significa que hay una obra salvífica, hay una garantía de que el Señor mora en nosotros, entonces nos está llevando en un trecho, en un camino, en un sendero maravilloso, a pesar de su redarguir. Entonces, no nos sintamos mal porque el Espíritu Santo nos redarguye, al contrario, sintámonos en el beneficio del que el Señor nos disciplina, porque es triste saber que hay personas que el Espíritu Santo no les redarguye y sabemos cuál es la condenación en este caso para ellos o cuál sería el destino en este caso para ellos. Y con respecto a la clase, de verdad, el acto de salvación, las tres acciones las tengo aquí notadas, que sería la justificación por la fe, declarados justos por gracia, la regeneración que solamente se le atribuye al Espíritu Santo y bueno, esa redención eterna reservada por Dios para todo aquel que le cree, como dice Juan 3:16 y más adelante, un par de versículos más, que el que no ha creído en el unigénito de Dios, no ya ha sido condenado. Así que, de verdad, muy linda tu clase, Dani, y bueno, eso era lo que quería comentar. Gracias, Franklin. Dios te bendiga. Gracias. Tengo por allí teníamos la mano levantada de Peter. Y sí, por acá estoy, los niños que voy a hablar despacito, que están durmiendo al lado mío, así que voy a hablar despacito. Ok. Sí, muchas gracias, Nusca, por esta clase. Como han dicho varios, el tiempo da lo mismo, lo que importa es el contenido. Tú ya tienes experiencia desde el año pasado, así que ya te manejas ya con los días lunes. Eh, Me llamó la atención, aparte de los tres puntos que dijiste sobre este rescate de Dios que viene por cada uno de nosotros. Aparte de los tres puntos que dijiste de la justificación, de la regeneración, de la promesa de la redención, Reverencia. me llamó la atención sobre el valor que tenemos cada uno por todo lo que viene haciendo Dios desde el principio de los tiempos. No es solamente ahora, no es solamente lo que viene en el futuro, sino que desde el comienzo de todo, que viene haciendo por nosotros. Y, y lo comparaba, por ejemplo, con el valor que le dan los niños a ciertos regalos que le hacen. Eh, lo comparaba también a veces con muchos cristianos con el valor que le dan a este rescate que hace Dios mediante el Espíritu Santo para todos con nosotros. Por ejemplo, un niño al regalarle un juguete, al hacerle un obsequio, juega con ese juguete por un rato, por un tiempo. Y luego el juguete, si uno va a la casa de ese niño, está botado al rincón de la casa o al final del patio, lo quiere buscar y no sabe dónde está porque no le dio el valor a ese juguete para cuidarlo, para protegerlo, para administrarlo bien. Y hoy en día, algunos cristianos eh, también le toman este plan de salvación que hizo Dios, le tienen poco en valor. Tú bien decías que el valor no es lo económico, no es cuánto cuesta un regalo, sino que es el valor que uno le da a ese obsequio, que muchas veces no lo merecemos. Entonces, hoy en día hay muchos cristianos que tienen muy en poco el valor de la salvación y viven como ellos quieren vivir, eh, hacen las cosas como ellos las quieren hacer y
y me hacía y lo comparaba con lo que decía el hermano Aníbal. Muchas veces ciertas actitudes de algunos eh, se debe a que no han nacido de nuevo, tal como también lo decías tú. El no perdonar, el no amar al otro, el no tener esa compasión por el otro que hoy en día se ve mucho también en el mundo, el poco valor que se le da a la vida, llegan y matan, disparan, no hay ninguna compasión por la vida del otro. Eh, Eso es netamente, como decía el hermano Aníbal, porque no han nacido de nuevo. Y me llamaba mucho, como decía, la atención eso, el valor que hoy día le damos como cristianos a todo lo que viene haciendo Dios desde el comienzo de los tiempos. Como decía, no es solamente ahora, no es solamente lo que viene en el futuro, sino que desde incluso, como decía el pastor en la mañana, antes de que nosotros naciéramos, Él ya venía haciendo mucho por nosotros. Entonces, como decía también hace predicaciones anteriores, el pastor, somos deudores o feiletes, somos deudores de Dios y en eso es que nosotros también debemos vivir en el día a día. ¿Cuánto le debo a Dios por todo lo que Él ha hecho en mí? Y ahí también donde nos lleva la palabra a ser esclavos de Él, esclavos de prácticamente de Él por todo lo que ha hecho Él desde el comienzo de los tiempos. Y se me venía a la mente una pregunta, que yo se imagina que muchos de los cristianos y también a lo mejor los que estamos aquí nos hemos hecho. ¿Qué sería de mi vida si Dios no hubiera venido al rescate? Ujú. ¿Dónde estaría? O a lo mejor ni siquiera Estaría. estaría. Ujú. Entonces, eso era lo que quería comentar a Newcastle. No, desde hace mucho tiempo que no hago preguntas porque también estoy en tu lugar. Así que pregunta no, pero sí quería comentar eso, que el tema de lo valórico, del valor que le estamos dando a este rescate que ha hecho Dios por nosotros, y también esa pregunta, ¿dónde estaríamos hoy si Dios no nos hubiera rescatado? Muchas gracias, Ani. Un Amén, abrazo, Peter. amén, amén. Amén. Es increíble y por eso comenzamos hablando de Adán, porque a veces no le damos, no ponemos el peso como tiene que ser. Ujú. No podemos conocer algo o no podemos sentir algo que no hemos visto el origen. Y por eso me quise ir un poquito más atrás para que pudiéramos ver todo lo que Adán tenía, todo lo que Adán tenía. Adán Ujú. tenía una relación estrecha con el Señor. El Señor le dio el señorío de todo, pero solamente pidió una cosa, y aún así fue desobediente. Ujú. Y cuando leíamos esta palabra, pensaba ¿en qué estamos siendo desobedientes nosotros? ¿En qué realmente estamos siendo desobedientes? Vivimos unos tiempos en donde vivimos tan a prisa, donde si yo les pregunto en este momento cuánto tiempo realmente nosotros dedicamos a poder estar en comunión con Dios a través de la palabra, el tiempo nos lleva a que sea cada vez menor. Yo, por ejemplo, hay momentos en que voy en el metro y me desconecto y es ahí donde yo voy leyendo la palabra, busco el espacio, pero realmente ¿cuánto tiempo tenemos? Sí. ¿Cuánto tiempo estamos invirtiendo en nuestra riqueza espiritual? Porque a veces no damos el valor de lo que tiene. A veces no nos percatamos y estamos tan llenos y tan bombardeados de lo que hay afuera y, y también viviendo otras situaciones, porque yo sí creo en que cuando vivimos otras situaciones, eso en momento nos saca como del foco y nos puede llevar al desánimo, nos puede llevar a alejarnos. Y allí es donde está el ser oídos atentos al Espíritu Santo, que ese Espíritu Santo nos diga, Aniuska, Peter, David, ¿qué pasa?
¿Qué pasa? Conéctate. Y yo antes de comenzar este estudio, en mi oración decía, las veces que yo he querido, por diversas situaciones, decir, ya va. El Señor dice, no, Aniuska, tú tienes que venir a coordinar. No, Aniuska, no te puedes quedar. Hoy tienes que ir a trabajar con los niños. No, tú tienes que centrarte y buscar el tiempo y aprender de mi palabra, porque yo soy el que te llena. Yo soy el que te fortalece. Piensa en el amor que yo te doy. Y a veces uno dice, Señor, quisiera escucharte más. Y nosotros lo escuchamos. Por eso siempre tenemos que estar atentos, porque el Señor nos habla de tantas maneras. Su amor se derrama por cada uno de nosotros de forma tan maravillosa que a veces hasta un niño puede mostrarnos el amor de Dios. A veces la sonrisa, la mirada, la palabra de un niño nos recuerda que el Señor nos tiene tomados de su mano y que no nos va a soltar. Por eso comenzaba recordando la clase pasada de lo que significa el amor de Dios, de los espacios que llena el amor de Dios. Y que cuando usted está sustento de amor, vivimos y caminamos con alegría, sabiendo que hay alguien que nos espera. Nosotros tenemos alguien que nos espera, hermanos. Ujú. Todos los días tenemos alguien que nos espera. ¿Y saben quién es? Nuestro Señor. Él nos espera para ese momento de oración. Así que Amén. bueno, Amén. Muy seguimos bien. trabajando. Amén. ¿Hay tiempo todavía para algún ¿Alguien más? comentario más? Han sido muy buenos los comentarios, los aportes. Gracias por todo ello. No se quede sin participar. Agradecidas. Yo quería hacer una consulta, pastor. Ah, eso va Sí, mi amor. para Niuska. No, al que pueda. Bueno, los temas, claro, que tocaste, Niuska, igual son tremendamente importantes, lo que relata Tito, que es el Ujú. proceso de la justificación, regeneración y la santificación. Ahora, cuando uno ve la vida en Cristo, no solamente en nuestra iglesia, sino en todo el aspecto de la vida, y muchas veces uno no encuentra, digamos, escuchar al hermano Aníbal que dice, si alguien, por ejemplo, no ha perdonado, no ha nacido de nuevo, él lo califica así. Pero, por ejemplo, cuando no solamente el perdón, supongamos, por ejemplo, tú hablaste del interés o de manifestar, digamos, la intención de estar en algún lugar, por ejemplo, una convocatoria, o, o en, o en algo que la iglesia desea, ¿cómo se llama?, realizar como iglesia. Entonces yo pensaba ante mí, hay procesos que son largos. Yo entiendo que estamos en proceso y no sé si me pensaba, por ejemplo, lo que le pasa a mi hermana con el tema de su enfermedad, que es un daño en sus genes. Hay un gen que se degeneró, está atacando, digamos así, el cuerpo. Y justamente la regeneración tiene que ver con un organismo que se supone que debería sanarse, que hay algo que está dañado y debería, ¿cómo se llama?, reemplazarse o restaurarse en un tiempo. Entonces me llama la atención cuando somos muy tajantes a veces en decir, no ha nacido, no, pero yo digo, a lo mejor son procesos que la persona debe vivir. Por ejemplo, la justificación creo que es de una sola vez y la regeneración quizás sea, no es de una vez, quizás sea un proceso. Yo sé que la santificación es un proceso. Entonces, me entra la duda y quizás hay procesos que no nos entendemos que estamos viviendo todos, porque en el fondo cuando comemos, por ejemplo, la cena del Señor, hay una palabra que usted dice, debemos discernir el cuerpo de Cristo. O sea, debemos reconocernos todos, que somos parte del cuerpo de Cristo. Y eso significa también valorarnos, y lo mismo que tú decías, Aniuska, el tener comunión con Dios y anhelar también tener comunión con los hermanos. Entonces yo decía entre mí, pero probablemente la regeneración, como yo lo veo, como estoy viendo el tema de mi hermana, sea algo que sea paulatino o es de inmediato pastor. Y es solamente el proceso de santificación que es paulatino. Ujú. Es,
Pastor, su Bien, palabra vaya por delante, pero voy a empezar yo y usted cierra. está bien. Ok, Bernie, yo considero que es un proceso. Por eso yo decía que efectivamente, eh, por nuestra misma naturaleza, nosotros tenemos que ir permitiendo que se dé esa transformación. Y en esa comunión con el Señor, el Espíritu Santo nos ayuda a esa transformación, que produce un nuevo corazón en el creyente. Yo creo que todos, hay unos que los procesos son más rápidos y otros que el proceso les cuesta más y a veces porque les cuesta más también es más doloroso, pero sí siento que es un proceso que va también con la disposición que nosotros vamos teniendo con esa comunión, con esa intimidad que vamos creando con Dios, con el Espíritu Santo y que vamos caminando en busca de ese cambio. Recuérdense que yo también hablé de que ese cambio era en mente, voluntad y emociones. Y a veces las emociones del pastor no son las mismas que mis emociones, o las mismas que las emociones de Franklin o de Peter. Entonces, por eso es que no podemos hablar de que es algo que nos transforma de inmediato, sino que es paulatino y tiene también que ver con nuestras propias experiencias y con nuestra disposición. Pastor, Ujú. Con toda, digamos, muy acertado, muy verdadero. Pero a ver si entendí bien la pregunta de Bernarda. La justificación y la regeneración en sí son inmediatas, instantáneas. La metáfora es el nuevo nacimiento. Un niño nace, no nace a pausa, no nace progresivamente, nació. Ahora, su mente es algo que va a tener que desarrollarla en el tiempo, su voluntad, sus sentimientos, todo eso va a tener que desarrollarlo en el tiempo. Pero el acto de nacer en el Espíritu es así, instantáneo. Se arrepintió y el Espíritu Santo entra a nosotros, pasamos a ser templo del Espíritu Santo y a partir de allí el Espíritu Santo empieza a trabajar en todo lo que es el proceso de santificación, maduración, crecimiento, conocimiento, pero el acto, el milagro es, nació, recibió a Cristo, recibió a Cristo. Y si esa persona que recibió a Cristo lo hizo tal vez, voy a ponerme en un hipotético caso, lo hizo en la postrimería de su vida, cuando ya está para partir, recibe a Cristo, como muchas personas enfermas reciben a Cristo al momento previo a fallecer. Bueno, se va como nacido de nuevo, porque el Espíritu Santo, inmediatamente que recibió a Cristo, esa persona fue justificada. ¿Sí? Si seguimos un orden, el arrepentimiento lleva a un acto legal, a un decreto legal, que bien lo explicó Añuzca. Un decreto legal nos adopta como hijos, nos justifica por la fe en Cristo. Ya somos justificados por la fe en Cristo. Habrá que trabajar para una santificación progresiva. Inmediatamente justificado, el Espíritu Santo completa la obra haciéndonos nacer de nuevo. Sin Cristo pecadores perdidos, con Cristo justificados por la fe de inmediato, inmediatamente, y a la vez el Espíritu Santo viene y nos hace nacer de nuevo. Es simultáneo. Ahora, la maduración de la justificación, la maduración del nuevo nacimiento es toda la vida, toda la vida. De ahí que hay creyentes inmaduros, hay creyentes infantiles, hay creyentes carnales, que es sinónimo de inmadurez, porque aunque nacieron de nuevo, no han logrado madurar en el tiempo y muchas veces se comportan como inconversos. Un ejemplo claro es la iglesia de Corinto. Capítulo 1 de Primera Corintios, Pablo alaba a los corintios, ustedes han recibido los dones, han sido enriquecidos en toda gracia, no les falta nada,
Dios les había dado de todo, pero en capítulo 3, 1 Corintios dice, yo no les puedo hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces ahí el asunto de la maduración es importante. Pero la justificación es un acto, es un decreto legal. Dios nos declara justos, como bien se explicó. No nos hace justos, nos ve como justos a través de Jesucristo. Y el Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo, pero nacemos espiritualmente como nace un bebé. Tiene todos los componentes de una persona, tiene todas las capacidades intelectuales, emocionales de una persona, pero no la va a ejercer hasta que vaya madurando, va a desarrollar esas capacidades. Entonces, espiritualmente es lo mismo. Nacemos de nuevo, somos salvos, justificados por la fe, pero entramos en un proceso de maduración, de crecimiento, de santificación, que va a depender de nuestra disposición para que ese proceso sea cada vez más efectivo. Eso es lo que traté de comprender de lo que Bernarda planteó. No sé si respondo bien, Bernarda. Sí, pastor. Gracias. Muy bien. Gracias, Aniuska, por dar esta oportunidad. Ahí hay una mano levantada también. Sí, tenemos a Cris, pero antes voy a leer un comentario de Betty Madrid que dice, yo soy un testimonio vivo de que el perdón es un proceso en el cual puedo con el tiempo alcanzar sanidad Así y es. soltar el dolor y perdonar sinceramente gracias a la obra del Espíritu Santo. Amén, hermano. Amén. Tengo a Cris con su manita levantada. Hola, Niuska, ¿cómo estás? Hola, Cris, Dios te Dios te bendiga. bendiga, qué buen tema. En eso. Gracias por la palabra, está buena. La verdad es que yo, igual ahí, más allá de preguntar una opinión, qué bueno que se aclare este asunto, o sea, lo que acá, y qué buena la intervención igual de Bernarda, porque em, creo que igual nosotros por misericordia tenemos una buena palabra. Y podemos de algún modo entender este proceso. Y en base a eso también creo que es importante esta enseñanza por una cuestión súper delicada, que de repente nosotros tendemos como a dar juicio acerca del proceso o de esto de la conversión de otros. Si bien es cierto, hay cosas que son súper evidentes y que de algún modo dan cuenta de esta conversión, pero hay otros que por de alguna u otra forma no tenemos toda la mirada como la tiene Dios, porque Él conoce todas las cosas. Entonces, de algún modo creo que es súper relevante que se haya aclarado esto, porque de repente somos muy, a ver, tratarlo de decirlo diplomáticamente, como muy livianos quizás, decir, no, él no es convertido, no, él es convertido, y creo que ahí de algún modo igual tendemos como a trazar una línea delgada e incluso podemos pecar, porque no somos nosotros aquellos que tienen que tener ese juicio. Y qué bueno que se aclaró, porque la verdad es que es súper importante el guardar silencio y finalmente la palabra, como lo decía, o sea, tenemos una tremenda misericordia que es conocer la palabra de Dios y que hoy día podemos entender esta justificación, esta regeneración y el proceso de la santificación. Pero hay otros que están en el Evangelio que no tienen este privilegio de conocer la Escritura o de que se trace bien la palabra. Entonces, se tiende a poner este juicio de valor. ¿Ya? Entonces, y creo que aquí la obra yo creo que aquí el que hace la obra de santificación claramente es el Espíritu Santo, como lo había dicho tú, Aniuska, porque finalmente es Él que dice su palabra, que Él nos guiará a toda verdad. Y esto es súper real, o sea, hay gente que no tiene esa capacidad de perdonar,
pero de algún modo cuando entra en esta santificación constante, esta comunión con el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo lo confronta y le dice, tienes que ponerte a cuenta. Entonces creo que es súper relevante el tener cuidado quizás de nuestras palabras, porque podemos caer en ese juicio y creo que al único que le corresponde ese juicio es al Señor. Así Así que eso, Aniuska, y gracias por este estudio. Un Gracias. abrazo. Igual para ti, un abrazo. Bien, bien. Sí, buena la participación de la pregunta de Bernarda, porque efectivamente, como decía el pastor, somos justificados y regenerados de inmediato, y lo demás se va haciendo un proceso para madurar. Pidámosle siempre al Señor de que nos ayude a no quedarnos como esos creyentes inmaduros, infantiles, como esos bebés de pecho que también lo llega a decir Pablo, que no nos quedemos allí como bebés de pecho, sino que queramos también nosotros crecer y madurar espiritualmente. Así es. ¿Alguien más quiere participar? ¿Quiere preguntarle al pastor? No, 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 no. Está muy buena la clase, muy provechosa. Gracias, Aniuska. Tenemos unos minutos todavía para las 10, un par de minutos. Creo que hay un tiempo para un comentario más, una acotación, un aporte, una pregunta para enriquecer más esta preciosa clase que hemos tenido esta noche también. ¿Sí? Parece que no hay manos levantadas. Permíteme No, pastor, creo que no hay, permíteme sí. un comentario nada más. Alguna vez en una clase de instituto bíblico un estudiante decía, ¿por qué yo tengo que pagar la culpa de Adán? ¿Por qué tengo que pagar la culpa de Adán? El asunto es que no estamos pagando la culpa de Adán y Eva, porque no es solamente Adán y Eva, sino que somos herederos de esa primera pareja. Somos descendientes de esa primera pareja, el Pendiente. género humano. Y Dios dispuso, dentro de todas las disposiciones divinas que hubo desde el principio, Dios dispuso que el género humano se desarrollara a través del acto de la procreación, la relación natural, sexual entre un hombre y una mujer, la fusión de espermatozoide y óvulo que da una nueva vida, lleva consigo la naturaleza adánica. Entonces tenemos la facultad divina para autoprocrearnos. Dios dispuso que el ser humano se autoprocreara. Puso límites para la sexualidad, sí, solamente como algo para el matrimonio. Hebreos 13:4, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Dios le añadió a esta primera pareja la felicidad, el placer de la relación sexual, que no solo para procrear, sino para placer matrimonial, pero a través de este acto se van a generar vidas. Entonces, en la medida que se van generando vidas, vamos llevando adelante esa herencia adánica. El Señor Jesucristo nació de una manera, fue concebido, perdón, de una manera sobrenatural. Fue necesario que el Espíritu Santo viniera sobre él, como le dijo el ángel a María, el Espíritu Santo te va a hacer sombra y el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Dios tuvo que hacer una excepción única, exclusiva, milagrosa, para concebir en el vientre de María a Jesucristo sin presencia de genes humanos. Porque si Jesús hubiese nacido de un matrimonio santo como José y María, pero de una relación sexual natural, él habría heredado también la naturaleza adánica. Entonces Dios tuvo que hacer una excepción. Es así que el Señor Jesucristo fue concebido por el Espíritu Santo. Allí estuvo el milagro
no en el nacimiento, porque se habla del nacimiento virginal. No, nunca hubo un nacimiento virginal. Lo que hubo fue una concepción milagrosa, sobrenatural, para que Jesucristo no heredara esta naturaleza adánica que nos pesa a todos, pero que se redime gracias al Señor, según la clase que hemos visto hoy día, por obra del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, para redimirnos, para justificarnos, para santificarnos. Pero todo ser humano lleva la herencia adánica por la procreación, por la procreación, ¿no? Entonces de ahí hay una sucesión, es como que todos nacemos seres humanos, ¿no? Por el acto de la procreación. No hay otra forma de nacer sino seres humanos. Entonces, el milagro estuvo en la concepción que el Espíritu Santo hizo en Jesucristo, en María, perdón, para concebir a Jesucristo. La gestación fue normal, natural. María vivió los 9 meses que vive toda mujer, o la mayoría, para tener su hijo, y su alumbramiento fue natural, fue natural, como nacemos todos los seres humanos, por lo general, de un parto natural, así también nació Jesús, solo que su concepción fue extraordinaria, porque no podía el Señor heredar la naturaleza adánica, porque Él venía a librarnos de esa naturaleza adánica caída y nos redimió gracias al Señor, gracias a su misericordia, nos redimió. Hoy día somos seres humanos, pero no llevamos con nosotros la naturaleza adánica. El viejo hombre que dice Pablo a los romanos, ese fue crucificado. Y todo aquel que recibe a Cristo recibe también el regalo del nuevo nacimiento, que hace que seamos hijos de Dios. Juan 1:12, más a todos los que le reciben, Dios les da la facultad, el derecho de ser adoptados hijos de Dios. Así que es un milagro extraordinario. Quería acotar esto porque todo ser humano lleva en sí la herencia adánica, pero somos redimidos, como hemos visto en esta noche, por la justificación a través de Jesucristo, por la regeneración a través del Espíritu Santo y por la promesa herencia eterna dada por el Padre. Es importante que aparece la Trinidad en estas manifestaciones que tú hablaste, ¿no? Una justificación a través de Cristo, un nuevo nacimiento a través del Espíritu Santo y una promesa de redención eterna a través del Padre. Gracias al Señor. Gracias, Aniuska. No sé si hay alguien más, si no ya estaríamos yendo a descansar, agradecido de esta preciosa clase que hemos tenido en esta noche. Ayúdenos a orar intensamente para que estas clases sean cada vez más dirigidas por el Espíritu Santo. Que la presencia del Espíritu Santo en cada clase invada la mente, el corazón de quien va a exponer y también de cada uno de quienes vamos a oír la enseñanza. Así que ese es mi ruego. Siga orando para que estas clases sean cada vez más del Espíritu. Amén. Creo que no hay nada más que decir, Aniuska. Agradecidos y por favor tú puedes cerrar rogando la Sí. bendición del Señor y vamos a descansar. Amén. Vamos a orar. Hermanos, inclinamos nuestros rostros y con un corazón agradecido esta noche por ver la misericordia y el amor de Dios derramado en cada uno, Así oramos. es, Padre amado, te damos gracias, Señor, por esta noche, así por es. esta palabra, Padre Santo, donde tú nos has recordado, Padre, Mm, que todo lo que tenemos ha sido por gracia, no por nuestros méritos, Señor, sino por tu gran amor, por tu gran misericordia. Que tu amor siga siendo nuestra fortaleza, nuestro escudo, Padre Santo, y que podamos a través del Espíritu Santo, cada uno de nosotros, seguir siendo transformados. Danos un nuevo corazón, Señor, que ese corazón esté lleno de amor, de sabiduría, de fe, de paz. Padre, permítenos que a través de ese corazón nosotros también podamos llegar a otras personas, Padre, que nosotros podamos mostrar
lo que recibimos de ti, tu presencia, tu misericordia, tu amor, Señor. Gracias por esa promesa que tú nos has dado y guíanos en el camino, Padre, a todos los que hoy nos hemos conectado y a todos mis hermanos que hoy no pudieron estar presentes, Señor, por trabajo, por alguna actividad específica. Sé tú ayudando a Plantío del Señor, Padre, a seguir trabajando día a día en ser más obedientes, en ser más como tú. Ayúdanos a menguar, Padre Santo. Ayúdanos a menguar para que crezcas tú en nosotros. Te pido por cada una de las familias, Señor, en esta hora en que nos vamos a ir a descansar, sé tú permitiéndonos, cuidándonos en ese descanso y llenándonos de nuevas fuerzas para el día de mañana. Amén. Te pongo todas estas peticiones en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén.